En esta película basada en la novela de George Orwell 1984, muestra el autor más que una profecía, una develación del mundo y sus dinámicas, y que se ve a través de las diferentes etapas del recorrido del hombre por su historia, donde se evidencia que el aspecto físico cambia en su forma, que tiene que ver con las cosas externas, medios de transporte, tecnología, trajes, estructuras arquitectónicas y demás. Pero en lo que respecta al fondo, lo relacionado con su fuero interno, sigue movido por las mismas cosas: ambición, dinero, movido por los egos, las emociones desbordadas y enfrascado en las mismas guerras. 1984 de George Orwell es una novela disfrazada por el mismo autor de ficción para pasar como una verdad que no se cuenta de una manera literal, para poder así evitar la censura. Su trama ocurre en Oceanía, en un país dominado por un gobierno totalitario que mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e incluso insiste en espiar sus pensamientos para mantener el orden. En el mundo de 1984 hay una división entre superpotencias que viven en permanente estado de guerra: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Oceanía, conformada por las regiones angloparlantes, está regida por el partido, un grupo oligarca que se divide a su vez en partido interior, el cual gobierna y está conformado por el 2% de la población, y el partido exterior, conformado por el 13% y encargado de ejecutar las órdenes. El 85% que conforma el resto de la población corresponde a quienes son ignorados por el partido porque consideran que no tienen capacidad intelectual necesaria para organizarse. El partido llamado INCSOC tiene como objetivo reducir el vocabulario solo a las palabras necesarias, con una neolengua, idioma creado por el partido para conseguir que no fuera necesario pensar. Los lemas del partido son: la paz es guerra, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza, y todos aplicados mediante sus ministerios: el ministerio del amor, encargado de la ley y el orden, por medio de la tortura y los lavados de cerebro, reeduca a los ciudadanos rebeldes; el ministerio de la verdad, encargado de la propaganda del gobierno, de tergiversar la información por medio de las noticias, de embotar y distraer a la población por medio del entretenimiento en masas, la educación, y hay una forma de alicoramiento por una bebida que embota y distrae de igual manera las malestares que puedan presentar las personas. El Ministerio de la Paz, a cargo de mantener la guerra, una de sus estrategias es enfocar la atención en problemas externos con otros países para distraer a los ciudadanos de los problemas que viven en su propio país, y de esta manera culpar a otros para que los problemas nunca se solucionen y el estado de guerra se perpetúe. El Ministerio de la Abundancia, encargado de asuntos económicos como racionar y crear hambrunas. La novela es una de las obras más icónicas del siglo XX por su denuncia de prácticas establecidas por gobiernos como los de Franco y Stalin. Se agregaría además los mismos ingleses, quienes en la Segunda Guerra Mundial utilizarán a sus veteranos discapacitados y desfigurados a causa de la Primera Guerra Mundial, y a personas que traen desde sus colonias en la India para esclavizarlos en sus fábricas, en trabajos extenuantes, bajo condiciones inhumanas, y para producir armas, y como si fuera poco, mandan al frente oriental de África como carne de cañón
a los habitantes de sus colonias en África del Sur para mantener a raya y en protección del canal de Suez a Mussolini, que está ubicado con sus tropas en la colonia italiana en el oriente africano. Además, Francia, Bélgica, Portugal, Rusia y Dinamarca y los Países Bajos también mantienen sus colonias bajo el terror y la explotación. Cambian sus formas desde los conceptos doctrinales, Alemania con Hitler desde el nacionalsocialismo, Italia con Mussolini desde el fascismo, España con Francisco Franco desde el falangismo, Rusia con Stalin desde el comunismo y los países occidentales desde su capitalismo liberal, todos al son de las luchas de poder y la doble moral, del autoritarismo y el abuso. ¿Dónde están los vencedores tras unas devastadoras guerras que dejan ciudades en ruinas, dolor, desolación y angustia? Están detrás de bambalinas, arcontes y demás entes que succionan energía en cantidades alarmantes. El ser humano cambia en su forma, armas más potentes, tecnología, diferentes trajes y formas de transporte, mas en el fondo se siguen igual las mismas guerras, las mismas ambiciones, luchas de poder, manipulación, emociones sin control, movimientos de masa que van al vaivén de las mareas de la manipulación. Allí la supresión del individuo y su mirada crítica, el único camino para despertar del letargo y la manipulación. Todos luchando entre sí y cambiando los roles, a veces supuestamente vencedores, pero todos al final, después del caos y el sufrimiento, en la destrucción, vencidos para el triunfo de la entidad que se alimenta de nuestra energía. Por ello, Orwell y otro autor que le antecedió y en el cual se basó Orwell para escribir su novela 1984, Yevgeny Zamyatin, que escribe la novela Nosotros en 1920, es un autor fruto de la Primera Guerra Mundial y de la posguerra, y que huye de su país tras estar prisionero por años y cuya consecuencia es la muerte prematura, como Orwell, que igual es fruto de otra guerra, la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra, y que muere de igual manera y prematuramente y después de largos padecimientos por la tuberculosis, que hubiesen llegado a descubrir si se hubieran podido extender más sus vidas, acaso el origen de la manipulación hasta llegar al titiritero mayor al cual empiezan a acercarse para develar el misterio ante la humanidad absorta en los distractores del sistema. La última entrevista hecha en los últimos días por la BBC de Londres a George Orwell es evidencia de ese trasegar y donde se afirma o afirma el autor que siempre existirá la intoxicación por el poder y la emoción de la victoria para pisotear al supuesto enemigo que está indefenso. Afirma además, si quieres una imagen del futuro, imagínate una bota humana aplastando un rostro para siempre. Y termina diciendo, no dejes que esto ocurra, esto depende de ti. Y se podría agregar o inferir, conecta con la libertad de tu interior, pues afuera está la conexión con la manipulación de los entes hacia los líderes y de estos hacia nosotros a través de las instituciones que manejan. ¿Y de quién depende? Como dice Orwell, depende de cada uno de nosotros y el camino definitivamente es hacia nosotros mismos para saber que no estamos solos. Por ello, invitados a seguir viendo el cine consciente. Los medios de comunicación y la tecnología bien encaminados son una herramienta útil, una herramienta que vamos a utilizar aquí para crear y despertar conciencia, para empezar a reforzar como complemento de ese viaje hacia el interior en conexión con nuestra parte energética y nuestro mano luz. Hasta una próxima película.